esto un poquito con un tema más directo, ¿no? ¿Cómo aprender a aprender? Porque desde mucho tiempo atrás, pues al momento de estar ingresando a la escuela, ingresando a una institución educativa, lo que primeramente se dice es, bueno, las cosas básicas, números, letras, cómo hablar, cómo escribir y todo eso. Pero ¿qué pasa si le preguntas a un niño, oye, niño, ¿vas a ir a la escuela hoy? No sé, ¿a qué hora sales de la escuela? Ese tipo de situaciones relacionadas con el aprendizaje. Desde niño se les enseña a satanizarlas mucho o a simplemente verlas de una manera mala. Una manera mala, ¿por qué? Pues porque te levantas temprano, es mucho tiempo. La mayoría del tiempo es innecesario, ¿sabes? Son 8 horas regularmente, eso es horrible eso. Pero nunca había escuchado, por ejemplo, un término que se diga, oye, hoy es una clase de aprendizaje, una clase de metodologías de aprendizaje personalizadas. ¿Qué quiere decir esto? O sea, aprender a cómo adquirir conocimiento por tu cuenta. O sea, porque obviamente, pues lo que regularmente enseñan es kinestésico. El que aprende haciéndolo, el que aprende leyéndolo, el que aprende viéndolo y el que aprende escuchándolo. Todo ese tipo de situaciones. Pero no se profundiza más allá, pues no se incita a la gente a querer tener un conocimiento de cómo es mejor para ti. O sea, cómo es mejor para ti, qué camino debes seguir para tú obtener ese conocimiento, obtener nuevas habilidades. Y una vez ya aprendes a aprender, o sea, ya aprendes a adquirir conocimiento, a adquirir habilidades, el proceso se hace mucho más llevadero y mucho más disfrutable. Porque tú puedes, por ejemplo, vamos a agarrar una actividad, vamos a aprender a tocar el violín. Primeramente, ¿qué regularmente se estudiaría, no? No, pues los nombres de las partituras de violín, los nombres de cada parte del violín, cómo leer música y adaptarla al violín. Empezarías a practicar, pero regularmente la metodología muy arcaica sería la práctica hasta el final. Y primeramente te aprenderías los nombres de cada parte del violín, los tipos de violín y esa situación. Cuando regularmente la práctica no sucede nada al hecho de incluirla en la primera instancia. O sea, es decir, ok, voy a agarrar el violín y voy a empezar a tocarlo simplemente para sentir mis dedos en el violín, para sentir cómo me siento yo, sensaciones, intuiciones. Y todo ese tipo de situaciones, o sea, todo ese tipo de elementos y decir, lo agarro, no lo agarro, empiezo por aquí, empiezo por allá, se abarcan al momento de aprender una lectura, aprender cómo aprender. Y es lo que la mayoría de gente no hace e incluso le saca el odio al aprendizaje. ¿Por qué? Porque siempre lo relacionó con levantarse temprano, ir a la escuela y sufrir. Y si acaso convivir con algunos compañeros de clase. Pero al momento de tú reiniciar todo lo que tú sabes y decir, ok, vamos a aprender algo desde cero, algo que no sepas, que es una recomendación personal. Hagan algo que no sepan y que siempre tuvieron curiosidad de hacer, no sé, snowboarding, no sé, un lenguaje. Puede ser un lenguaje y tocar un instrumento. ¿Por qué? Porque varios estudios han dicho que sí beneficia el hecho de tocar un instrumento y aprender otro lenguaje en tu manera de razonar en la vida diaria, pues en tu manera de resolver problemas. Pero de consejo sí les serviría mucho. O sea, no digo que lo logren, ¿no? En 6 meses, 3 meses. Pero en el intento ustedes van a ir descubriendo cómo se les facilita más aprender. Cómo se les facilita más ser el autodidacta. Si te gusta más, no sé, hacer notas en la mañana. O si te gusta hacer más lecturas en la noche. Escuchar audiolibros mientras vas en el bus o mientras lo estás manejando. Todo ese tipo de situaciones son las que te privan en la escuela tradicional, pues. Y tampoco se puede culpar, o sea, tampoco vamos a decir que estamos en contra de la metodología de siempre, ¿no? Porque es muy difícil cambiarla generalmente. O sea, la mayoría de personas que me han enseñado lo que me enseñaron de cómo adquirir habilidades, lo hicieron de manera autodidacta. O sea, lo hicieron intentando aprender algo, fallaron, intentaron aprender algo de otra manera, o sea, de otro camino, pero la misma meta, y lo lograron. Y ahí empezaron a checar caminos, a ver caminos. Y vieron que esto es más que simplemente estar leyendo, memorizando, ¿saben? O sea, es una manera en la que puedes literalmente vivir una habilidad y así adquirirla. Pero en pocas recomendaciones es primeramente aprender como tú personalmente te gusta aprender y cómo se te hace más efectivo. Porque a lo mejor lo que sea más efectivo para ti no puede ser lo que más te guste. Pero, ojo aquí, regularmente la gente, lo que a algo más le funciona, siente la atracción, pues. O sea, que eso también lo enseñan en una parte, creo que se lo voy a dejar aquí en la descripción, en una parte del estudio, que es mientras tú estás incluyendo
O sea, intentando el proceso. Y tú ves pequeños logros a medida. O sea, ponle que yo quiero aprender el violín, no sé, para 6 meses. Pero si yo empiezo a practicarlo y en una semana alguien me dice, ay, no sabía que tocabas el violín y se te ves bien, o sea, esas no. Escucho una nota que toque, lo quiera, y me da un complemento, o inclusive alguien que ya tiene experiencia con el violín me da un complemento. Eso va a agregar esa pequeña motivación que me va a hacer seguir semana, la otra semana, ¿cómo se llama? Otra retroalimentación de alguien. Ese tipo de retroalimentaciones pequeñas. Obviamente no estoy diciendo que dependen de las otras personas, se lo pueden dar ustedes mismos. Pero ese tipo de situaciones son las que te ayudan a cómo marcar tu proceso de aprendizaje. Y ese proceso de aprendizaje que tú ya lo dominas, tú ya sabes cómo es, tú ya sabes cómo funciona en ti, lo puedes extrapolar a otras habilidades. No sé, una lengua, otro instrumento, cómo conducir estándar, cómo conducir camiones, o sea, cómo hablar con gente que no conoces, cómo hablar en público, ese tipo de situaciones son las que puedes extrapolar ese proceso de aprendizaje una vez ya lo hayas masterizado. Y como es tuyo personalmente, pues no va a ser muy complicado masterizarlo, ¿sabes? A base de prueba y error y de sustancias de otras personas que hayan pasado la experiencia similar a la tuya. Pero sí es perfectamente posible, o sea, solo es como aprender a aprender.